Me ganó el corazón, respetable público, la verdad me ganó el corazón y al final le terminé apostando mi taco al Camarón Cepeda. El sábado es la gran pelea del Camarón Cepeda contra Shakira Twitterson, una pelea que va a estar electrizante, por lo menos en mí ha generado muy altas expectativas. Vamos a transmitir la narración en vivo mi hermano y yo alrededor de las 9 de la noche para que estés al tiro y sepas el resultado antes que nadie y nos acompañes, te invitamos. No somos los mejores ni los más educados, pero tenemos la narración más chida porque ya saben que cuando mi hermano y yo hacemos la narración, lo hacemos de nuestra sala con nuestras botanas y todos están invitados a nuestra casa para pasar un momento ameno. Aquí no nos andamos con formalidades ni nos creemos cronistas deportivos ni analistas, solo somos fans locos, nada más. Les comento que el día de ayer por la tarde se dieron los entrenamientos públicos rumbo a la pelea y hoy se dio la conferencia de prensa, estuvo buena. Hoy fue la conferencia de prensa y Shakur Stevenson dijo que cuando termine con el Camarón les va a hacer así a todos sus haters. Shakur Stevenson está muy consciente de todo el hate que lo envuelve para esta pelea. Mucha gente no lo quiere por su actitud y por el estilo tan aburrido que tiene. Y Shakur en la conferencia de prensa de hoy dijo que así les iba a hacer el sábado a todos sus haters que hablaron pestes de él. ¿Cómo la ven? Finísimo de Shakur Stevenson. El Camarón en la conferencia de prensa también fue muy claro, no se guardó nada, no fue vulgar, no se anda con misterios. El Camarón en la entrevista dijo que va a vencer a Shakur Stevenson a través de la presión constante, que esta pelea es la pelea de su vida y que sabe lo mucho que significa. Camarón dijo o lo noqueo o me noquea, pero no lo voy a dejar de presionar, lo voy a llevar a una pelea de perros trenzados. El Camarón Cepeda el día de hoy también señaló que Shakur Stevenson nunca ha enfrentado una pelea así, dijo el Camarón. Camarón tiene hambre, fíjense, y sale como el underdog, está abajo por las casas de apuestas con momio de más 550. Si gana el Camarón y la apuestas, hay la chance de que te lleves buen varo. Shakur Stevenson es el favorito por las casas de apuestas con momios de menos 1000. Y antes de seguir con este videoprograma, quiero pedirte que te suscribas a Richie Vlog si te gusta nuestro contenido y quieres que hagamos más contenido como este. Suscríbete en este momento al canal porque es gratis y con tu suscripción nos apoyas a seguir creciendo. Y les seré honesto, respetable público, me ganó el corazón al final. La lógica me dice que Shakur es más técnico, es más elusivo, pero ya ha perdido. Tiene 2 derrotas en el amateur con Michael Dutcher. Y también perdió la final en los Juegos Olímpicos contra Robeisy Ramírez, quien le ganó por decisión dividida, o sea que invencible no es. Camarón Cepeda no ha perdido, fíjense, ni en amateur ni en profesional. Estuve investigando su carrera amateur, no ha perdido. Es un hombre que no conoce la derrota, es un hombre que desde morrillo se peleaba en las calles con vatos más viejos y más fuertes que él. Es un peleador natural, es un peleador que viene de las calles, es un peleador al cual admiro mucho en lo particular y creo que tiene que sacar toda la calle en la pelea contra Shakur. Le tiene que dar una pelea callejera a Shakur Stevenson, tiene que llevar al puertorriqueño Shakur Stevenson a las calles de México para ganarle y darle la paliza de su vida. Tiene que cortarle las salidas y buscar lastimarlo. Cada golpe del Camarón debe de ir con la intención de acabar con su vida si es que quiere ganar. Esa es la única manera de ganarle a Shakur Stevenson, tener una intención asesina, no deportiva. Y creo que el Camarón va con esa intención, fíjense, creo que es algo que uno puede sentir, que uno puede comprender, entender y respetar. Así que por eso mi corazón y mi taco van con el mexicano, van con el Camarón Cepeda. Por su parte, Shakur Stevenson no hizo entrenamiento público el día de ayer y algunos rumores en las redes sociales mencionan que Shakur está lastimado de su mano derecha, que está adolorido de su mano y es por eso que Shakur no hizo entrenamiento público. Solamente se le quedaba viendo al Camarón mientras este entrenaba. Eso es lo que dicen en las redes sociales, mis amigos, que la información de que Shakur Stevenson anda lastimado se filtró de alguien que está muy cercano a Shakur Stevenson y que ese es el motivo por el cual no hizo entrenamiento público el día de ayer y que ese es el motivo por el cual a Shakur se le ve preocupado. Les recuerdo que Shakur Stevenson fue operado de la mano derecha debido a una lesión sufrida durante el sparring. La cirugía se la hicieron el 11 de septiembre del 2024 en Colorado. Esta operación fue para reparar desgarros en el ligamento colateral de su mano derecha, lo que lo obligó a cancelar su pelea programada con Joe Cordina en el 2024 contra George Padley. ¿Se acuerdan? El electricista. Contra George Padley, Shakur se lució, hizo pedazos a Padley, el electricista, pero no es lo mismo enfrentar a un electricista que practica el box a un peleador profesional y menos de las características del Camarón Cepeda.
En las redes sociales ahorita se especula mucho de que Shakur está sufriendo de dolores agudos en su mano derecha y que incluso ha recurrido a inyectarse esteroides en su mano para aguantar el dolor y llegar pues más o menos a la pelea. Esto podría ser bien aprovechado por el camarón. Shakur no tiene el poder para lastimar a Cepeda y menos lastimado, solamente puede hacer puntos, pero Cepeda sí que tiene la pegada para hacerle daño a Shakur Stevenson, especialmente si se enfoca a lo que es su especialidad, el gancho al hígado. Golpeando el hígado, el camarón puede derrotar al puertorriqueño en mi opinión. Shakur es zurdo y su mano derecha la usa para crear distancia, pero también en sus peleas pasadas la ha estado usando mucho para lanzar rectos al cuerpo y para contragolpear, porque con la izquierda usualmente es la mano con la que Shakur remata. Esto podría ayudar al camarón, el hecho de que Shakur Stevenson esté lastimado de su mano derecha y el hecho de pelear en un ring 18x18 y que el Turkis está en contra de Shakur Stevenson. Inclusive el mismo Floyd Kid Austin Schofield en sus redes sociales el día de ayer dijo que Shakur Stevenson perdería con William Cepeda. Floyd Schofield le ganó a Tevin Farmer en el round 1 en su última pelea y en su entrevista posterior a la pelea dijo que el camarón dejó muy débil y muy magullado a Tevin Farmer. Floyd Schofield dijo que los golpes del camarón hicieron pedazos a Farmer y que para él fue fácil simplemente rematarlo, ya que Farmer no pudo recuperarse de la paliza que le dio el camarón Cepeda. Por eso Floyd Schofield asegura que el camarón le ganará a Shakira Twitterson. Y mañana por la tarde tendremos el pesaje y si todo sale bien tendremos el tiro el sábado por la noche a través de DAZN. La cartelera está chida, va a pelear también David Morrell, pero no sabemos contra quién porque su oponente Imam Kataev dio positivo al antidoping. Como ven, otro que da positivo a drogas, otro que dio positivo al antidoping. Por eso en el video pasado les preguntaba a ustedes, ¿será que esto del dopaje sea mucho más frecuente de lo que nosotros creemos? Porque un buen endocrinólogo te puede limpiar la droga antes de entrar a pelear. Le hicieron una entrevista a Morrell y Morrell se mostró sorprendido cuando se enteró que Kataev no iba a pelear y dijo que lo sentía mucho por la carrera de Kataev, ya que Kataev dijo que no podría pelear debido a problemas con su visa, fíjense, pero resulta que los problemas no es por la visa, son por drogas. Kataev dio positivo al antidoping y veremos contra quién se las va a rifar David Morrell. Sea quien sea, le voy a Morrell. Espero que algún día se dé la revancha contra David Benavides. También la avispa Alberto Puello pelea contra Subriel Matías, ese va a ser un tirazazazo. Y obviamente mi taco de frijoles va aquí con Subriel Matías, creo que gana por nocaut a la avispa. También pelea Berlanga, pero esa pelea a mí no me llama mucho la atención, no sé por qué la pusieron de estelar Berlanga contra Shiras, no sé por qué. Ahí se ve la mala leche que el Turkis le tiene a Shakur, porque el Shakur siempre sale de estelar, pero como le cae gordo al Turkis, pues ahora lo pusieron como coestelar. Son muchos factores no implícitos los que juegan en contra de Shakur Stevenson si ponemos atención, y sumando esto le daría ligera ventaja al camarón Cepeda. Psicológicamente yo creo que el camarón lleva la ventaja. Va a haber mucho buen box este fin de semana, respetable público. También mañana por la noche en Netflix podremos ver la tercera pelea entre Katie Taylor contra Amanda Serrano. El día de ayer fue el pesaje, Katie Taylor dio 135.8 libras y Amanda Serrano dio las 136 libras, las dos muy profesionales, y esta pelea yo tengo muchas ganas de verla, tengo grandes expectativas para este tiro y le voy a Amanda Serrano, aunque la edad ya le está pesando bastante. Taylor también es muy tramposa, da muchos cabezazos y tiene bien medida a Serrano. A ver si en esta gana Amanda Serrano. Le voy a Amanda Serrano, pero Katie Taylor, digo, ya le agarró muy bien la medida a la puertorriqueña. La bolsa para cada una de ellas es de $8 millones, sumando la bolsa garantizada, sumando el pay-per-view, los derechos de imagen, patrocinios, bla bla bla. Esta cantidad es histórica porque rompe récords en el boxeo femenino, superando las bolsas de sus combates anteriores, porque en su primer pelea del 2022 cada una recibió menos de $1 millón. La revancha en el 2024 Taylor cobró 6 millones y Serrano una cantidad similar, y en esta tercera pelea $8 millones para cada una. Amanda Serrano contra Katie Taylor 3 va a ser una guerra con mucha sangre, con mucho drama, yo no me la voy a perder. Si tienes Netflix la puedes ver sin pagar extra, ya que esta pelea ya viene incluida con tu servicio de Netflix. Katie Taylor en su última entrevista previa a esta pelea dijo que si pierde con
contra Serrano está abierta para tener una cuarta pelea con Serrano. Pues claro que sí, si hay una cuarta, cada una cobraría más de $10 millones y se lo merecen. Las dos se merecen eso y mucho más, ¿no lo creen? ¿Quiénes son sus favoritos? ¿Qué opinan de la pelea del Camarón contra Shakur? Shakur Stevenson estará lastimado, estará muy presionado, psicológicamente las tiene de perder. ¿Qué pelea les llama más la atención? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, porque viernes y sábado hay mucha acción, mucha adrenalina, mucha anécdota, carteleras históricas. Si no las puedes ver, no te preocupes, para eso estamos mi hermano y yo, que el sábado, si Dios, transmitiremos la narración en vivo de la cartelera de Shakur Stevenson contra el Camarón Cepeda, sábado por la noche, y el domingo les presentaremos el resumen, nuestro clásico resumen que tanto les gusta, el resumen de las peleas más importantes en punto de las 6 de la tarde, si Dios. Así como cada domingo, religiosamente les traemos su resumen de las mejores peleas. Y por el momento me despido, les mando un gran saludo a nuestros suscriptores que se la rifan con sus likes, que nos comentan y que comparten nuestros videos. Un saludo enorme a nuestros suscriptores que sí interactúan con nosotros, porque nosotros nos debemos a ustedes, y les deseo mucha salud, prosperidad verdadera y paz en sus hogares. Gracias a nuestros suscriptores que siempre están apoyándonos, y gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por apoyarme a que yo pueda estar aquí con ustedes en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.